Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut te nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defendenos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Cor Jesus sacratitium, miserere nobis. Estimado oyente, este tema es un estudio y un análisis a la luz del magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica, desarrollada por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, es decir, por la tradición de la Iglesia. Veamos. El culto pagano de la Pachamama a la luz de la declaración de Abu Dhabi. El 30 de octubre del año 2019, en el sitio web LifeSite News, Mike Hickson retomó las declaraciones de varios cardenales y obispos que condenaron los ritos paganos en torno a las estatuillas de la Pachamama, entre comillas, diosa de la Madre Tierra en la cosmogonía andina. Durante este último sínodo, estos prelados felicitaron a los dos jóvenes que lanzaron al Tíber el 21 de octubre las estatuillas entronizadas en la iglesia de Santa María en Traspontina, cerca de la Basílica de San Pedro. Durante una entrevista con Raymond Arroyo de la cadena EWTN el 24 de octubre, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, afirmó que el gran error fue introducir ídolos en la iglesia y no haberlos eliminado, porque según la ley de Dios, el primer mandamiento, la idolatría es un pecado grave. No debe mezclarse con la liturgia cristiana. El cardenal Walter Brandmüller, uno de los 4 cardenales que redactó las dubias sobre la exhortación de Amoris Laetitia, elogió la eliminación de las estatuillas de la Pachamama de una iglesia católica y llamó profetas a quienes llevaron a cabo esta acción. Los dos jóvenes que arrojaron esos ídolos grotescos al Tíber no cometieron un robo, sino que llevaron a cabo un acto simbólico, como los que vemos con los profetas del Antiguo Testamento. Con Jesús viene a la mente la purificación del templo, cuando los mercaderes fueron expulsados. Con San Bonifacio, que destruyó el roble de Thor
cerca de Yesmar, declaró el prelado alemán concluyendo. Estos dos valientes macabeos, que eliminaron la abominación de la desolación instalada en el lugar santo, son los profetas de nuestros tiempos. Ahora veamos el concepto de una madre tierra. Es inaceptable. Es puro paganismo. Uno de estos dos jóvenes es Alexander Zugegi, de 26 años, un activista pro espacio-vida austríaco. El 4 de noviembre explicó las razones de su proceder a Jean Smith. Y cito, para mí, las cosas estaban muy claras. Me encontraba en Roma para asistir a varias conferencias al comienzo del sínodo. Fui a Santa María en Traspontina y, en mi opinión, no había ninguna duda de que esas figuras representaban a ídolos paganos. La gente se postró ante ellos, frente a imágenes talladas de la Madre Tierra. Y en este punto, todos estamos de acuerdo, porque incluso durante las conferencias de prensa del sínodo, dijeron que se trataba de símbolos de la fertilidad y de la Madre Tierra. Este hecho me bastó para estar seguro de que eran símbolos de la Madre Tierra, aun cuando la Madre Tierra ya es en sí misma un objeto pagano. Como católico, creo en Dios, es el creador de la tierra. El concepto de una madre tierra es teológicamente inaceptable. Es puro paganismo y nada más. Y agregaría incluso que la madre tierra es el ejemplo típico del paganismo. Esto me bastó para estar absolutamente seguro de que esas estatuillas representaban un ídolo pagano. Y este valiente soldado de Cristo agregó de manera muy pertinente lo siguiente. Lo interesante aquí es que se trata de una religión fabricada. Las personas que se encontraban presentes en la iglesia de Santa María en Traspontina eran en su mayoría brasileños. En Brasil no existe la Pachamama entre las tribus indígenas, sino que forma parte de las religiones de los Andes. Es una nueva religión resultado de distintas mezclas, que fue inventada hace tan solo unas décadas y que hoy es promovida por nuestra propia iglesia, por la única iglesia verdadera, la única que puede darnos todas las gracias. Es por eso que Dios la fundó, para que nos diera la doctrina, las gracias y el camino para seguir a Cristo y entrar al cielo. Ese es el propósito de la iglesia. No le corresponde redefinir qué es la religión ni inventar una nueva religión. Eso es imposible. Monseñor José Luis Ascona Hermoso, obispo emérito de la ciudad brasileña de Marajó, condenó los rituales paganos realizados con las estatuas de la Pachamama, calificándolos como un sacrilegio demoníaco, y declaró en una homilía el 20 de octubre que la Madre Tierra no debe ser adorada, porque todo, incluso la tierra misma, está bajo el dominio de Jesucristo, ya que es un elemento creado por Dios. No es posible que haya espíritus con un poder igual o superior a nuestro Señor o a la Virgen María. Y agregó que la Pachamama no es y nunca será la Virgen María. Decir que esta estatua representa a la Virgen María
es una mentira. No es Nuestra Señora del Amazonas, porque la única señora del Amazonas es María de Nazaret, la Madre de Dios. No se deben crear mezclas sincretistas. Todo esto es imposible. La Madre de Dios es la Reina del cielo y de la tierra. Monseñor Marian Eleganti, obispo auxiliar de Chur, Suiza, describió los ritos paganos llevados a cabo en el Vaticano como un escándalo, afirmando que incluso si aceptáramos las palabras del Papa respecto a que las estatuas no tenían un significado idólatra, entre comillas, seguiría siendo un escándalo porque lo sucedido se parece demasiado a la idolatría y a la roca de Pedro. El Papa no pareció importarle. Por el contrario, agregó el prelado suizo, el Papa incluso defiende los rituales celebrados en los jardines del Vaticano, que son ajenos al cristianismo. No es entendible para los espectadores que la veneración de la Pachamama durante el sínodo para la Amazonía, manifestada públicamente, no sea un acto idólatra, concluyó. Analicemos el culto rendido a la Pachamama como es la lógica consecuencia de la declaración de Abu Dhabi. El obispo auxiliar de Astana, Kazajstán, escribe sin rodeos lo siguiente. La frase del documento de Abu Dhabi que expone, cito, el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza e idioma son una sabia voluntad divina, por la cual Dios creó a los seres humanos. Encontró su realización práctica en las ceremonias de la veneración de las estatuas de madera que representan deidades paganas o símbolos culturales indígenas de fertilidad. Esta es la consecuencia práctica lógica de la declaración de Abu Dhabi. Y el prelado kazajo hizo un llamado a la oración y la reparación. Y cito, sería bueno que todos los verdaderos católicos, y ante todo los obispos, así como los sacerdotes y fieles laicos, formaran una cadena mundial de oraciones y actos de reparación por la abominación de la veneración a los ídolos de madera perpetrada en Roma durante el sínodo para la Amazonía. Frente a un escándalo tan evidente, es imposible que un obispo católico guarde silencio. Eso sería indigno de un sucesor de los apóstoles. El primero en la Iglesia que debe condenar tales actos y hacer reparación es el Papa Francisco. La reacción correcta y cristiana frente a la danza en torno a la Pachamama, el nuevo becerro de oro, en el Vaticano, debe consistir en una protesta digna, una corrección de este error y especialmente en actos de reparación. El 6 de noviembre, Monseñor Carlo María Vigano, exnuncio de los Estados Unidos, que denunció la complicidad de la que se beneficiaron en las altas esferas los autores de Abu espacio sos, sex
Espacio Suárez. Concedió una entrevista a Diane Mongana de Life Side News, donde habló sobre el vínculo entre el culto a la Pachamama y la declaración conjunta de el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar en Abu Dhabi. El Papa Francisco declaró por escrito que todas las religiones son el resultado de la sabia voluntad de Dios, a pesar de la corrección fraterna que le presentó en persona y por escrito Monseñor Athanasius Schneider. El Papa Francisco ordenó que su declaración herética se enseñara en las universidades pontificias y que se creara una comisión especial para difundir este grave error doctrinal. De acuerdo con esta doctrina aberrante, no resulta sorprendente que el paganismo y la idolatría también formen parte de las religiones deseadas por Dios. El Papa nos lo mostró y lo implementó personalmente, profanando los jardines del Vaticano y la iglesia de Santa María en Traspontina, profanando la Basílica de San Pedro y la misa de clausura del sínodo, al colocar sobre el altar de la confesión esta figura idólatra, estrechamente relacionada con la Pachamama. El prelado romano señala que el pontificado del Papa Francisco está plagado de actos sensacionalistas destinados a socavar doctrinas, prácticas y estructuras que hasta ahora se consideraban consustanciales con la Iglesia Católica. Él mismo definió este proceso como, entre comillas, un cambio de paradigma, es decir, una ruptura clara con la iglesia que le precedió. Y concluye diciendo: los organizadores y protagonistas del sínodo ciertamente han logrado uno de los objetivos: hacer que la iglesia sea más amazónica y el Amazonas menos católico. El paradigma amazónico no es el final del proceso de transformación al cual tiende, entre comillas, la revolución pastoral promovida por el actual magisterio papal, sino que sirve como una plataforma para transportar lo que queda de la estructura católica a una religión universal indistinta. El 12 de noviembre se publicó una protesta contra los actos sacrílegos del Papa Francisco, con fecha de el 9 de noviembre, traducida a 7 idiomas y firmada por un centenar de clérigos y académicos. En ella se lee: el Papa Francisco confirmó la declaración no corregida de Abu Dhabi al implementar, entre comillas, un comité interreligioso que recibió el nombre oficial de Alto Comité, ubicado en los Emiratos Árabes Unidos, para promover los objetivos del documento y al promover una directiva del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso dirigida a los responsables de todos los institutos católicos de educación superior e indirectamente a los profesores universitarios católicos, donde se les pedía que garantizaran, entre comillas, la mayor difusión posible de el documento, que incluye la afirmación no corregida de que Dios quiere que exista
entre comillas, la diversidad de religiones, tanto como quiere la diversidad de colores, géneros, razas e idiomas. Asimismo, la protesta recuerda lo siguiente: todo culto de adoración rendido a una persona o cosa distinta al único Dios verdadero, la Santísima Trinidad, constituye una violación del primer mandamiento. Cualquier participación, sin importar la forma, en la veneración de ídolos está condenada por este mandamiento y constituye un pecado objetivamente grave, independientemente de la culpa subjetiva, de la cual solo Dios es juez. San Pablo enseñó a la iglesia primitiva que el sacrificio ofrecido a los ídolos paganos no se ofrecía a Dios, sino a los demonios, como lo afirma en su primera carta a los Corintios. Y cito: ¿qué es, pues, lo que digo? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que el ídolo es algo? Al contrario, digo que los que inmolan, es decir, los gentiles, a los demonios lo inmolan y no a Dios, y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Escuchemos ahora la reflexión del comunicado del Superior General de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, David Pagliarani. Estimados miembros de la fraternidad, el reciente sínodo para la Amazonía fue escenario de espectáculos execrables donde la abominación de los ritos idolátricos entró en el santuario de Dios de una manera inédita e impensable. Por su parte, el documento final de esta tumultuosa asamblea ataca la santidad del sacerdocio católico, impulsando la abolición del celibato eclesiástico y el diaconado femenino. En verdad, las semillas de apostasía que nuestro venerado fundador, el venerable Monseñor Marcel Lefebvre, muy pronto identificó como activas en el Concilio Vaticano II, siguen dando todos sus frutos con renovada eficacia. En nombre de la inculturación, los elementos paganos están cada vez más integrados en el culto divino y podemos ver, una vez más, cómo la liturgia del Concilio Vaticano II se adapta perfectamente a ello. Ante esta situación, llamamos a todos los miembros de la fraternidad y a los terciarios a una jornada de oración y penitencia reparadora, porque no podemos permanecer indiferentes ante tales ataques a la santidad de la Iglesia, nuestra Madre. Pedimos que se observe un ayuno en todas nuestras casas el próximo día sábado. Invitamos a todos los fieles a obrar de igual modo y animamos a los niños a ofrecer oraciones y pequeños sacrificios. El domingo 10 de noviembre del año 2019, cada sacerdote de la fraternidad celebrará una misa reparadora y en cada capilla se cantarán
o recitarán las letanías de los santos, tomadas de la liturgia de las rogaciones, para pedir a Dios que proteja a su iglesia y la preserve de los castigos que tales actos no pueden dejar de atraer de parte de Dios. Instamos a todos los amigos sacerdotes, así como a todos los católicos que amen a la iglesia, a hacer lo mismo. Se trata del honor de la Iglesia romana fundada por nuestro Señor Jesucristo, que no es una feria idolátrica y panteísta. El Papa Pío IX se vio obligado a librar una guerra constante contra el liberalismo, que repuntó con los ataques contra los estados pontificios y la difusión de las ideas de la revolución. Pocos meses después de su elección, el Papa denunció lo siguiente. En su carta encíclica Qui Pluribus, el 9 de noviembre de 1846, y cito: la escandalosa teoría que representa como indiferente el hecho de pertenecer a cualquier religión, una teoría que está muy en desacuerdo, incluso con la razón. A través de esta teoría, esos hombres astutos eliminan toda distinción entre virtud y vicio, verdad y error, acción honorable y vil. Hacen creer que los hombres pueden obtener la salvación eterna mediante la práctica de cualquier religión. Más tarde, Pío IX repitió esta condena más extensamente, dirigiéndose directamente a los obispos de Italia. Y cito lo siguiente: es menester recordar y reprender nuevamente el gravísimo error en que míseramente se hallan algunos católicos, al opinar que hombres que viven en el error y ajenos a la verdadera fe y a la unidad católica pueden llegar a la eterna salvación. Esta creencia ciertamente se opone en sumo grado a la doctrina católica. Esto lo vemos en la encíclica Quanto Conficiamur Maurore, el 10 de agosto de 1873. El soberano pontífice explicó pacientemente: existen, por supuesto, aquellos que sufren ignorancia invencible acerca de nuestra santísima religión, al guardar cuidadosamente la ley natural y sus preceptos, esculpidos por Dios en los corazones de todos, y dispuestos a obedecer a Dios llevando una vida honesta y recta. Pueden conseguir la vida eterna por la eficacia de la luz divina y de la gracia, pues Dios, que manifiestamente ve, escudriña y entiende perfectamente los pensamientos, corazones y naturaleza de todos, no consiente en modo alguno, según su suma bondad y clemencia, que nadie sea castigado con eternos suplicios, si no es reo de culpa voluntaria.